¿Alguien ha leído alguno de tus chats sin tu consentimiento? ¿Alguien ha revelado uno de tus secretos generándote incomodidad o serios problemas? Acompáñanos, hoy vamos a platicar acerca del derecho a la vida privada y al honor. Cuentos de bandera blanca. Que la paz sea más que un sueño, que sea nuestra bandera. Hola, soy Tania Sabugal y te doy la bienvenida a Cuentos de Bandera Blanca y aprovecho para pedirte que te suscribas y actives la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que estrenamos algún programa, que tenemos un nuevo cuento o alguna de nuestras secciones que seguramente te van a resultar interesantes. Gracias también por darle me gusta. A veces se nos olvida ya al final del programa y por eso te lo recordamos de una vez. Y bueno, decíamos que vamos a hablar de la vida privada y del honor. Ambos son derechos que están protegidos por los documentos internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se enuncia: nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Y por supuesto, las niñas y los niños también tienen este derecho. En la Convención sobre los Derechos de la Niñez, en el artículo 8, se establece que los Estados partes se comprometen a respetar el derecho del niño o la niña a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares, de conformidad con la ley, sin injerencias ilícitas. Cuando un niño o niña sea privado ilegalmente de alguno de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad. De igual manera, el artículo 16 de la Convención dice: ningún niño o niña será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. El niño o la niña tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques. ¿Pero qué es el honor? El honor es el reconocimiento ante nosotras y nosotros mismos de nuestra dignidad humana, y también es la valoración que hacen las demás personas de nuestras cualidades y nuestros méritos personales, así como de nuestra conducta en la familia, la escuela, el trabajo y la comunidad. El honor deriva del principio de dignidad, por lo tanto es el derecho a que traten con respeto nuestra reputación, prestigio, honra, fama o estima propios. Quiere decir que nadie puede humillarnos, decir mentiras de nosotros o hacer falsas acusaciones en nuestra contra. El honor tiene que ver con lo que comúnmente llamamos como el buen nombre, y el buen nombre se gana con la propia conducta, pero también con la buena opinión que las y los demás tienen de nuestra persona, con lo que dicen de nosotros. Se daña nuestro honor cuando se afecta nuestra autoestima y se condiciona de manera negativa la opinión que otras personas están formando de nosotras o nosotros, cuando sin fundamento difunden informaciones falsas o equivocadas sobre nuestra persona, dañando así nuestra imagen ante los demás, o ante nosotras y nosotros mismos. Es verdad que el buen nombre hay que construirlo con nuestros actos, pero no es un requisito para que una persona sea respetada. Toda persona debe ser tratada con justicia y con respeto a su dignidad, tanto si se comportó con honestidad y rectitud, como si cometió una falta, pues nadie pierde su condición de ser humano, es decir, su dignidad. Pero claro que deberá asumir las consecuencias de sus acciones, y si alguien cometió un delito, tiene que reparar el daño que ocasionó y pagar las multas o las sanciones que esto implique,
pero después de que se compruebe su culpabilidad, no por los chismes o por lo que se diga de ella sin fundamento. Por eso el honor es un punto de partida para la convivencia. En un principio, y hasta que se pruebe lo contrario, debemos relacionarnos respetando la honra y reputación de todas las personas. Pero como todos los derechos, el honor también tiene límites y puede entrar en conflicto con otros derechos como la libertad de expresión y de información. El límite de la libertad de expresión es el respeto a la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad del individuo. El derecho a la información implica que los contenidos que se difundan sean veraces y que protejan a las personas, que no atenten en su contra. Por ejemplo, cuando se da una noticia sobre un delito que cometió un funcionario público, pues ese es un tema de interés para la población en general, y si es verdad, no puede ocultarse porque se estaría violentando el derecho a recibir información. Entre las personas adultas nos queda más claro cuando se afecta el derecho al honor, pero hay que reconocer que a veces no consideramos adecuadamente el respeto hacia el honor o la reputación de las niñas y los niños. Por ejemplo, cuando les regañamos si alguien les acusa sin antes escuchar su versión de lo que ocurrió. No debemos dar por hecho algún comentario o queja en su contra. Entre los mismos niñas y niños también afectan su derecho al honor cuando inventan y difunden chismes. Aquí les recomendamos que escuchen nuestro programa titulado Chisme, ¿pasatiempo o violencia? Ahí profundizamos más acerca de este tema. Vamos a seguir platicando acerca del derecho al respeto a la vida privada, pero antes te invitamos a que escuches nuestro cuento. La torta perdida. En medio del bosque, en la casa de los lobos, la loba Lola pensaba qué regalarle a su papá porque era el día de su cumpleaños. ¿Qué le regalaré a mi papá? Me gustaría darle una sorpresa. Ya sé, voy a hacerle un dibujo con mis pinturas de agua. Y sin que se dé cuenta, lo voy a poner junto al pastel que le hizo mi mamá. Y así, cuando él vaya a partirlo, verá el dibujo y le dará mucho gusto, pues él cree que no le voy a regalar nada. La lobita se encerró en su cuarto para pintar sin que su papá viera lo que hacía. Pero al papá lobo se le hizo muy raro que la lobita cerrara la puerta y fue a buscarla. Lobita, abre la puerta. No, papá, no entres. Espérame, ahorita salgo. ¿Pero qué haces, hijita? Nada, papá. Abre la puerta, lobita, déjame ver. No, espérate, por favor no entres. El papá lobo entró al cuarto de la lobita y descubrió la pintura que ella estaba haciendo. Ah, estás pintando, lobita. ¿Qué es? Ay, papá, era una sorpresa para ti. Por eso no quería que entraras. Oh, discúlpame, lobita, pero de todas formas me gusta mucho tu pintura. Ven, vamos a partir el pastel. Sí, papá, ya ni modo. Yo quería darte una sorpresa. La lobita se sintió triste porque no pudo darle la sorpresa a su papá. Mientras tanto, en la cueva de los osos, el tío del oso Alfonso había invitado a sus amigos del trabajo a ver el fútbol. Y ahí estaban todos, sentados en la sala frente a la televisión. El osito pasó por ahí y escuchó que su tío decía su nombre. Mi tío está platicando de mí a sus amigos. ¿Qué estará diciendo? El osito entró a la sala para escuchar lo que decía su tío, pero no le gustó nada lo que oyó. Su tío estaba contándole a sus amigos que el osito no hacía la tarea de español y que el otro día lo habían expulsado 3 días de la escuela por pegarle al conejito. Al osito le dio mucha pena que todos se enteraran de sus problemas en la escuela, así que salió de la sala muy enojado. Qué mal que mi tío haya contado eso. Van a pensar que soy un flojo y un peleonero. Al otro día, en la escuela del bosque, los animalitos salieron al recreo. Solo la loba Lola se quedó en el salón de clases. ¿Y mi torta? ¿Dónde está mi torta? Yo la dejé aquí, ya no está. La lobita no salió al recreo por estar buscando su torta, pero no la encontró y se quedó sin comer.
Desde el salón, Lola vio que el conejo Alejo estaba comiendo una torta muy parecida a la suya, así que creyó que el conejito le había robado su comida. La lobita estaba muy enojada y quiso contarle a la ardilla María lo que había pasado. Como la clase ya había comenzado, la lobita no podía platicar, así que le escribió una carta a la ardillita. Ardillita, ardillita, ten, luego la lees. Se trata del conejo Alejo. La ardillita dejó la carta de la lobita sobre la mochila para leerla después. Cuando tocaron la campana de salida, la ardilla María se levantó y sin darse cuenta dejó tirada la carta. El oso Alfonso encontró la carta en el suelo, pero la ardilla ya se había ido y no pudo dársela. ¿Qué dirá la carta que se le cayó a la ardillita? Bueno, la voy a leer. No creo que la ardilla María se moleste. El osito leyó la carta que había escrito la lobita para la ardilla María. Ardillita, fíjate que no encontré mi torta. Yo creo que me la robaron. Y a que no sabes quién fue. Es un amigo con el que siempre jugamos. Lo que deberíamos hacer es ya no prestarle nada y tener cuidado de que no nos vaya a robar otra cosa, pues es un ladrón. Como en la carta la lobita no mencionaba al conejo Alejo, el osito pensó que la lobita hablaba de él y que creía que él era un ladrón. La lobita cree que yo robé su torta, y eso no es verdad. Yo no soy un ladrón. Y además la lobita se lo escribió a la ardilla, y ella también va a pensar que yo robé la torta. Eso no es justo. Al día siguiente, el oso Alfonso llegó tarde a la escuela, y la lobita ya le había contado a todo el salón que el conejo Alejo le había robado su torta. Pero el osito seguía pensando que la lobita le había dicho ladrón a él. Cuentos de bandera. Hola, osito. Hola, lobita. ¿Qué te pasa, osito? ¿Estás enojado conmigo? Sí, lobita, yo no me robé tu torta, así que no deberías de andar por ahí diciendo que soy un ladrón. ¿De qué hablas, osito? El que me robó la torta fue el conejo Alejo. ¿Y entonces por qué le escribiste a la ardilla María que fui yo? ¿Y tú cómo sabes lo que le escribí a la ardilla María? Eso no importa. Claro que importa. No me digas que leíste la carta, osito. Es que se le cayó a la ardillita y yo la levanté, pero como salió rápido del salón ya no pude dársela y me la quedé. Pero esa carta no era para ti, osito. ¿Por qué la leíste? Pues porque me dio curiosidad, lobita. Pues hiciste mal, osito. Como la carta no era para ti, no entendiste de quién se estaba hablando en ella. La ardilla María ya sabía que el ladrón era el conejito. ¿Entonces no estabas hablando de mí en la carta? No, osito, pero no debes ser tan metiche. Mira, la otra vez estaba haciendo una pintura para mi papá como un regalo sorpresa. Pero a él le dio mucha curiosidad y entró a mi cuarto, y como vio la pintura antes de tiempo, pues ya no fue sorpresa. Sí, lobita, te entiendo. Pero ¿estás segura de que el conejito robó tu torta? Bueno, segurísima, pues no. Pero vi al conejito comiendo una torta que se parecía a la mía, osito. No creo que él haya sido el ladrón, lobita. Yo voy a descubrir al verdadero ladrón. El oso Alfonso se sintió detective y se pasó todo el recreo investigando qué había pasado el día anterior con la torta de la lobita. Y después de preguntar por aquí y por allá a los animalitos, el osito descubrió que el conejo Alejo no había robado la torta de Lola. Lobita, lobita. ¿Qué pasa, osito? Ya investigué lo que pasó con tu torta. ¿Quién se la robó, osito? Nadie, lobita. Lo que pasó es que la rata Marta quiso hacerte una broma y te sacó la torta de la mochila. Pero cuando vio que estabas muy enojada buscándola, no se atrevió a devolvértela y se la regaló al conejito, pero él no sabía que era tuya. Con razón. Y yo le dije a todos que el conejo es un ladrón. Y ya nadie quiere prestarle nada. Hace un rato estaba pidiendo un sacapuntas y ninguno quiso prestárselo. Tenemos que arreglar eso, lobita. El oso Alfonso y la loba Lola pidieron permiso a la maestra para pasar al frente y decir algo a todo el grupo. La maestra aceptó. Amigos, la lobita tiene algo que decirles. Bueno, miren, yo creía que el conejo Alejo había robado mi torta, pero no fue así. El conejito no es ningún ladrón. Por favor, perdóname por pensar mal de ti y decírselo a todos, conejito.
El conejito disculpó a la lobita, y los demás animalitos volvieron a prestarle sus cosas, pues ahora sabían que el conejo no era ningún ladrón. Cuentos de Bandera. Qué bueno que aclaraste las cosas, lobita. Sí, osito. Todos estaban portando mal con el conejito. Y todo por culpa de lo que yo dije de él. Se siente muy feo que los demás hablen mal de ti. Fíjate que el otro día mi tío contó a sus amigos que yo iba mal en la escuela. Eso me dio mucha pena, pues van a creer que soy un flojo y un peleonero. Tienes razón, osito. No se vale hablar mal de alguien enfrente de otros animales. Y menos cuando no sabes lo que realmente sucedió. Los animalitos comprendieron que hay que respetar las cosas de los demás. No hay que leer las cartas de otros, pues lo que está escrito solo es para el dueño o la dueña de la carta. También entendieron que no conviene hablar mal de alguien, pues se equivocaron al decir que el conejito era un ladrón. Tampoco hay que contar a los demás los problemas de algún animalito, porque esto puede hacer que se sienta muy mal, como el osito se sintió cuando su tío platicó que lo habían expulsado de la escuela. Los niños y las niñas, al igual que todas las personas, necesitan un lugar y un tiempo para estar solos, o para hacer lo que les gusta sin que alguien los esté observando o escuchando. Los pequeños también requieren que sus papás o sus maestros no le cuenten a otras personas sus problemas o las cosas que a los niños les da pena, pues todos tenemos derecho a guardar algunos secretos. Esperamos que te haya gustado la historia de hoy. Y bueno, otro de los derechos que mencionan tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como la Convención de los Derechos de la Niñez es la vida privada, que precisamente está protegida por el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. ¿A qué se refiere la intimidad? La intimidad se puede definir como el derecho de aislarse o de mantenerse en anonimato en determinados momentos y espacios, o de reservarse algunos aspectos de la vida personal, familiar, escolar o laboral. Por ejemplo, poder decidir con quién y cómo compartimos la vida espiritual o nuestras creencias más profundas, los sentimientos, los pensamientos, con cuántos recursos económicos contamos, los datos personales o de contacto, e incluso las calificaciones escolares. El respeto a la vida privada se refiere a evitar injerencias o intromisiones en nuestro domicilio y en nuestras comunicaciones. Antes, esto se refería sobre todo a la correspondencia postal, cuando escribíamos personalmente de puño y letra y enviábamos cartas o escribíamos un diario, pero ahora también podemos incluir los chats y la actividad en Internet. Hay que decir que cuando compartimos públicamente detalles íntimos o muy personales, no podemos exigir o esperar que estos no se difundan. Por eso hay que tener mucho cuidado al compartirlos, poner las restricciones necesarias y sobre todo enseñar a las niñas y a los niños a poner límites de acuerdo con los círculos cercanos y menos cercanos de las personas. Que piensen en quiénes conocen de manera personal, quiénes podrían usar esa información en su contra o hacerla pública, o quiénes son de confianza y pueden reservarse lo que les hayan platicado o comunicado. ¿Con quién deseo compartir esta foto, este video, este pensamiento, este comentario o esta reflexión? Es verdad que hay derechos relacionados con la protección en las redes y en la vida virtual, pero son difíciles de exigir, así que también es muy necesario el poder prevenir y cuidar nuestra vida privada desde nosotras y nosotros mismos. Saber que cuando se sube algo a la red, puede difundirse de manera imparable y también no sabemos si con buen propósito o mal propósito, hay que tenerlo muy en cuenta. Los personajes públicos o famosos no pueden quejarse de lo que ellos mismos compartieron. Por ejemplo, si un artista se pone a platicar de su divorcio o sus enfermedades o los problemas legales que ha enfrentado y luego se encuentra comentarios en otros programas o en las redes acerca de esos temas, no puede pedir que respeten su vida privada porque esa misma persona fue la que dio a conocer todos esos detalles. Y como ya comentamos, también quienes manejan recursos públicos, las autoridades, tienen obligación de ser transparentes y claras en su actuación.
Por eso tienen menor margen de protección a la intimidad y deben de ser más transparentes. Pero la vida privada y la intimidad se protege con mayor margen tratándose de niñas, niños y adolescentes. También cuando hay categorías sospechosas de discriminación o grupos que históricamente han sido relegados. Además, hay que estar atentas y atentos de evitar los discursos de odio. Y respecto a este tema, que también es muy controvertido y que tiene unos límites a veces muy tenues, te recomendamos que escuches nuestro programa Y si me cancelan, libertad de expresión o discurso de odio, para que profundices más acerca de esto. En cuanto a nuestro trato con niñas, niños y adolescentes, algunas recomendaciones para respetar su vida privada son no contar las cosas que les avergüencen, ya sea para bien, cuando se ganaron un premio, cuando tuvieron un logro deportivo, artístico, porque a veces se sienten muy expuestos, les da pena simplemente, o para mal, cuando comentamos o compartimos que reprobó una materia o que sufrió acoso escolar o que se cayó. Esto podría revictimizar a la niña o el niño. También es importante pedirles autorización para contar algo muy personal, algo que les ocurrió, o también para compartir algo que hayan creado, alguna obra artística, un dibujo, o algún escrito, algún poema, algún cuento que hayan ellos mismos inventado. Y por supuesto hay que respetar su comunicación, el secreto de las comunicaciones, respetar sus conversaciones, sus secretos con sus amigas y amigos. Eso también es muy importante, no invadirles de esa manera. Ahora, como mamás y papás y también como docentes que estamos preocupados por la seguridad de las niñas y los niños y queremos protegerles todo el tiempo, pues hay otras maneras menos invasivas. Por ejemplo, podemos conocer quiénes son sus amistades, acompañarles en sus actividades recreativas, deportivas, artísticas, siempre que sea pertinente. Generar confianza, no juzgándoles ni criticándoles cuando nos cuentan algo. Al contrario, ser muy atentos, muy atentas en la escucha para que nos tengan confianza y también cuando enfrenten algún problema o tengan una preocupación muy grave, puedan contarla y puedan recurrir a nosotras y a nosotros. Generar este ambiente de confianza y de respeto con las niñas y los niños, ya sean nuestros hijos e hijas o sean nuestros estudiantes, pues es más importante que invadirles revisando sus cosas o revisando sus comunicaciones. Todas y todos tenemos derecho a mantener reservada cierta información y a decidir con quién queremos compartirla. Antes de despedirnos, te invito a que escuches nuestra sección de Otros niños, otras niñas. ¡Otros niños! ¡Otras niñas! Hace mucho tiempo, las niñas y los niños mayas sabían una historia acerca de un conejo y un coyote. Este cuento maya comienza cuando el conejo estaba sentado sobre una enorme roca, y desde ahí contemplaba el paisaje. El conejo miró que a lo lejos venía el coyote. Entonces, el conejo apoyó sus manos contra la roca como si estuviera deteniéndola. Al verlo, el coyote preguntó: ¿Qué estás haciendo, hermano conejo? Ven rápido, hermano coyote. El cielo se está cayendo sobre nosotros. Apóyate contra esta roca y deténlo mientras voy por una rama. Lo detendremos con ella. Está bien, hermano. El coyote era muy tonto, así que le creyó al conejo y empezó a empujar con todas sus fuerzas la roca, pensando que así no se caería el cielo. El conejo fingió que iba a buscar una rama. Regresa, hermano conejo. Ya no aguanto el peso de la roca. Estoy muy cansado. Pero el conejo no regresó, y el coyote tuvo que salir corriendo para que no le cayera el cielo encima. Y claro que cuando se dio cuenta de que el conejo lo había engañado, se enojó muchísimo. Más tarde, el conejo fue a un lago y vio el reflejo de la luna sobre el agua. El conejo se dio cuenta de que el coyote lo estaba siguiendo, y para volver a engañarlo, se puso a tomar agua del lago. ¿Qué haces, hermano? Mira, hay mucha comida en el lago, coyote. Si tomamos todo el agua del lago, podremos tener ese queso. Toma agua, tú eres más grande y puedes acabártela más rápido. Está bien, hermano.
beberé el agua. Mientras te la terminas, daré un paseo, Coyote. El coyote tomó agua hasta que le dolió el estómago. Pero como no pudo acabarse el agua del lago, dejó de hacer tanto esfuerzo y se fue. Y así termina esta leyenda maya del conejo y el coyote. Bueno, pues esta interesante leyenda maya nos habla acerca de difundir información falsa para abusar de otra persona o de otro personaje, como en este caso le pasó al pobre coyote. Con esto nos despedimos, gracias por escucharnos, esperamos que te haya sido útil el programa y no quiere decir que no estemos atentos de las niñas y los niños, hay que acompañarles, protegerles, pero como lo he mencionado, hay que generar confianza y cercanía, más que estar invadiendo, porque ahí lo que ocasionamos es que la niña o el niño ponga una barrera ante nosotros y sea más difícil poder acercarnos y ayudar. Gracias a las personas que nos siguen en las diferentes plataformas de podcast donde se transmite Cuentos de Bandera Blanca, les enviamos un saludo. Y gracias también a quienes nos siguen en nuestra página de Facebook. Ahí también pueden comunicarse con nosotras y nosotros. Gracias por dejarnos sus comentarios, su me gusta, por suscribirse en el canal de YouTube, activar la campanita y por recomendar el programa y compartirlo con otras personas. Hay una función interesante aquí en YouTube que es hipear. Vamos a tratar de poner aquí algunas imágenes para que la puedas ubicar. Si tú nos puedes apoyar de esta manera, puedes incrementar la probabilidad de que Cuentos de Bandera Blanca salga recomendado a otras personas. No tiene ningún costo para ti, solamente tienes que oprimir este apartado, este botón en tu teléfono y así nos puedes apoyar. Pero tiene que ser en los primeros 7 días en que fue el estreno del programa. Así que terminando de escuchar Cuentos de Bandera Blanca, puedes apoyarnos con esta opción que se llama hipear. También les recordamos nuestro correo electrónico por si quieren enviar un mensaje más personal. Es cuentosbanderablanca@gmail.com para que puedan contactarnos. Hasta el próximo programa y mientras tanto, sigamos ondeando la bandera de la paz. Guión, edición y producción, Tania Sabugal. Voces, Miguel Marín, Laura Gaeta, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Alejandro Estrada, José Ramón Cantalapiedra,